La ganadería está en constante búsqueda de herramientas para lograr mejorar sus índices productivos y reproductivos. A partir de un buen manejo, se pueden obtener grandes resultados, siempre y cuando se tomen en cuenta otros factores como el clima, disponibilidad de alimento, estado de salud, entre otros. Hemos adoptado el concepto de creep feeding, o en otras palabras, la suplementación del becerro al pie de la madre. Con esta técnica de alimentación, buscamos compensar el desbalance que se produce entre la producción decreciente de la leche de las vacas y el aumento de los requerimientos nutricionales de sus crías, a partir de la suplementación de los becerros con dietas. Previtep es la empresa más consolidada regionalmente hablando y ahorita ya con un espacio a nivel nacional. Ha contribuido en aumentar la productividad los últimos años de aquí de toda la región. Lo que más ha funcionado para Previtep es el trato directo con nosotros como consumidores, como ganaderos. Nos da lo que necesitamos y hemos logrado los mejores números en nuestra ganadería en los últimos años. Creo que eso es lo que identifica más a Previtep, el trato tan personalizado, directo, para obtener los mejores resultados. El creep feeding es un sistema que nos ayuda a mejorar la ganancia de peso durante la lactancia del becerro. Es un apoyo que tienes hacia la vaca para que tenga menos desgaste y a la vez el becerro te dé más kilos al destete. El Vitabecerro nos ha ayudado mucho porque nos da una conversión muy buena en costo-beneficio 5:1. Vamos a seguirlo trabajando porque logramos la mejor eficiencia en la ganancia de peso del becerro. Hola, muy buenos días. Bienvenidos al sábado ganadero de la semana Previtep 24. Es muy grato para nosotros nuevamente contar con su participación del otro lado de la pantalla. El día de hoy me gustaría comenzar agradeciendo a nuestros aliados comerciales, ya que gracias a ustedes y en colaboración podemos ofrecer información adecuada a toda la industria pecuaria. Invitamos a todos a realizar preguntas a los ponentes a través de semanaprevitep.com. Adicionalmente, pueden votar y participar en conjunto con las personas que se encuentran aquí en sitio, además de que pueden comentar sus preguntas. Para el programa del día, vamos a comenzar con el maestro Francisco Meda con tendencias en manejo nutricional en vacas, preparto y frescas, hacia una eficiencia productiva y reproductiva desde el arranque. Continuaremos con el doctor Jesús Olmos con nutrición confiable, leche y sólidos. Después tendremos la participación del doctor José García Muñiz, manejo de la información para una correcta toma de decisiones en corrales de engorda, orientada a la mejora de la eficiencia productiva. Finalmente, cerraremos con un foro en donde subirá al foro el contador público Carlos Franco. El nombre de la plática será Perspectivas sobre la industria lechera en los Altos de Jalisco, permanencia, productividad y calidad de leche, retos e implicaciones. A continuación, daremos entrada al maestro Francisco Meda. Él es ingeniero agrónomo zootecnista graduado de la Universidad Autónoma Chapingo. Cuenta con una maestría en nutrición animal del Colegio de Posgrados. Es socio fundador y fue presidente del Colegio Mexicano de Especialistas en Zootecnia. Ha laborado como gerente técnico de rumiantes en empresas como Elanco, DSM y La Pisa. Ha sido consultor internacional independiente por más de 5 años en diferentes países de Latinoamérica. Desde hace 7 años trabaja como consultor independiente en nutrición de rumiantes, como director general de Smart Ruminant Nutrition, consultoría especializada en la nutrición, alimentación y manejo del ganado lechero y ganado de carne. Adelante. Bastante amplio, la verdad es que es un tema muy grande. Voy a tratar de vertirles la información con la finalidad de que tengan preguntas, de que podamos hacer una buena retroalimentación.
vamos a empezar a entrar en el tema. A ver, ahí estamos, ok. El famoso periodo en transición, definido ya hace algunos años por investigadores, un investigador muy importante en el tema, el doctor Gromer, en 1995, quien define que el periodo en transición son 3 semanas antes del parto y 3 semanas después del parto, ¿no? Y aquí yo quiero mencionar que independientemente de esto que ahorita vamos a ver, que es el periodo transición definido, como lo dice la diapositiva, por los cambios fisiológicos y metabólicos que sufre la vaca, previo a eso hay 40 días de seco, ¿no? Y creo que hoy sabemos que es importante lo que hacemos nutricionalmente y el manejo que le damos a esas vacas secas, que van a impactar la nutrición de preparto y van a impactar la nutrición de los primeros 21 días posparto, ¿no? Entonces, independientemente de 3 semanas antes y 3 semanas después, es importante tener presente que traemos 40 días atrás con una nutrición que todavía va a impactar ese momento, ¿no?, de la vaca. Entonces, decimos que son cambios significativos, fisiológicos e inmunológicos, ¿no?, bastante fuertes para la vaca. Créanme que es nutricionalmente hablando y cuando uno está al frente de los establos, desde la perspectiva nutricional, es el momento más complicado, ¿no? Como les decía, es la base para que las vacas arranquen bien y puedan producir buena cantidad de leche. Y les decía, bueno, la mayoría de las infecciones y enfermedades metabólicas se presentan durante este periodo. O sea, es el desafío, ¿no? Tanto para salud, para el médico, para nutrición y obviamente para quien esté encargado de la clínica, ¿no? Ese es el desafío. Y el término transición, como les decía, señala la importancia fisiológica, metabólica y de cambios nutricionales que ocurren en este periodo corto de tiempo. Pero nuevamente, no perdamos de vista que traemos 40 días atrás, donde la nutrición que hicimos va a impactar también aquí, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de la transición? Obviamente, uno de los principales es que logramos tener vacas que produzcan grandes cantidades de leche, que mantengamos y minimicemos la pérdida de condición corporal, algo sumamente relevante, muy importante, que trabajemos para disminuir la incidencia de enfermedades metabólicas, que disminuyamos la pérdida de inmunocompetencia. Este es uno de los temas totalmente básicos de la transición. Si viéramos bajo un esquema de pilares, nutricional, y obviamente controlar o disminuir los días a primera ovulación y mantener o mejorar la fertilidad, ¿sí? Entonces, son los objetivos básicos que buscamos tener en un esquema de una transición saludable. En el aspecto económico, bueno, los problemas durante la transición resultan en pérdidas de 800 a 1000 kilos de leche durante la lactancia, ¿sí? Entonces, obviamente, el impacto que tiene este periodo, tanto económico como fisiológico, salud, es bastante amplio. Y por eso me atrevo a decir que este es el periodo donde fincamos la base para que las vacas produzcan leche en buenas cantidades bajo un esquema de salud, tanto metabólica como reproductiva, ¿sí? Componentes claves del manejo de vaca en transición desde la perspectiva nutricional, ¿sí? Control fino de los minerales en la dieta de la vaca conforme se acerca al parto es básico, muy importante, ¿sí? Control de los consumos de energía desde el seco y el preparto, y aquí toma relevancia lo que hacemos o lo que hayamos hecho en el periodo seco, los primeros 40 días. Perdón, pero se me adelantó esta. Déjenme ver aquí. Bueno. Ok.
Asegurarnos que las vacas consuman la dieta formulada es importante, muy importante. Normalmente hacemos nutrición de vacas preparto y pensamos establecer nosotros el consumo bajo un esquema de utilización de un software de nutrición y decimos, ok, la vaca pesa tanto, va a consumir tanto y trazamos nuestro perfil nutricional, pero la realidad es que la vaca que está en el preparto, la mayoría de las veces consume un poquito abajo de lo que nosotros decimos, y si no nos damos cuenta, no vamos a corregir algunos detalles que pueden perjudicar el buen paso de la vaca por ese periodo. El manejo del pesebre es crítico. Hay establos que a estos grupos les sirven una sola vez comida y por lo tanto la vaca en ciertas horas de la tarde-noche se quedan sin comida y al otro día, por muy temprano que lleguen a servirles, las vacas han estado en ayunas al menos 4 horas. Entonces, es muy importante saber que a este grupo de vacas le debemos poner toda la atención y que debemos darles comida de tal manera que aseguremos que haya en el pesebre a la mañana siguiente. Minimizar la selección, la vaca en el preparto por las características de la dieta es muy dada a seleccionar. Debemos estar muy al pendientes de que no haya selección porque si no vamos a tener problemas metabólicos, ¿sí? Principalmente por un alto consumo de energía. Y obviamente en el periodo fresco tenemos que poner mucha atención en los niveles de almidón con los que estemos formulando la dieta, ¿no? Entonces, como pueden ver, son puntos de manejo, son puntos donde tenemos que hacer énfasis que la vaca está pasando por un proceso complicado y que tenemos que buscar solventárselo de la manera más fácil. Hasta el día de hoy, ¿qué se ha aprendido de este periodo de transición? ¿Qué es lo que hacemos normalmente en el periodo de transición? Perdón. Bueno, estrategias nutricionales, obviamente trabajar bajo el concepto de dietas ácidas, o sea, acidificamos la dieta de la vaca en transición. Tratamos de buscar dietas bajas en energía, ¿sí? Buscamos incrementar proteína metabolizable en esas vacas al preparto y posteriormente que lleguen a cursar después del parto el periodo fresco de la mejor forma. Y vamos a ver algunos detalles que son de mucha importancia. Aquí agrego algunos factores de importancia no nutricional, pero obviamente muy importantes. Número de vacas en los corrales, la densidad es muy importante, es un corral que debe estar aproximadamente al 85% de su capacidad y es algo que los productores a veces no realizan. Encontramos los corrales al 110, al 115 y la vaca se estresa y entonces empezamos a generar algunas situaciones. Estrategias de agrupamiento y movimientos dentro de estos corrales. Es importante no estar moviendo a las vacas con mucha frecuencia porque obviamente generamos estrés. La recomendación, separar vacas de vaquillas durante la transición es importante. Las vaquillas tienen un consumo menor que las vacas, pero además las vaquillas están creciendo. Entonces, obviamente requieren otro tipo de ración, ¿sí? Mejorar el monitoreo en el establo, creo que es algo que nos falta. En términos generales, monitorear beta hidroxibutirato, niveles de calcio en sangre, ácidos grasos no esterificados, creo que es algo que nos falta, culturalmente no lo hacemos. El productor no lo ve como una inversión, lo ve como un costo y definitivamente creo que es una gran inversión el poder tener números en estos grupos, ¿sí? Para que podamos trabajar de mejor manera. De la transición a la lactancia, este es un cuadrito de la literatura, el cual nos marca lo que sería ideal, ¿sí? El largo del periodo seco, incluyendo esos 40 días, hablamos de 55 a 65 días. Condición corporal al secado, de 3 a 3.5. En lo particular, a mí me gusta hablar siempre de 3.25, ¿sí? 3.5, 3.75, desde mi punto de vista van a ser vacas con algunos problemas metabólicos.
Condición corporal al parto sin movimiento, es decir, la vaca debe pasar desde que llega al secado hasta que llega al posparto casi con la misma condición corporal, no ganar y no perder condición corporal. El consumo de alimento, bueno, obviamente que la vaca consuma, que tenga un buen apetito, ¿sí? Porque como les decía, aquí va a haber vacas en preparto que estén consumiendo desde 11 kilos y medio hasta 15 kilos y va a depender mucho de las características de la ración. En el posparto, los primeros 21 días, que la condición corporal no baje, que no se pierda más de un punto, y la referencia es que un punto de condición corporal son 56, 60 kilos de peso vivo. Entonces, buscamos que no se pierda más de eso en el cambio de preparto a fresco. Y obviamente que en la salud pase sin enfermedad y sin problemas metabólicos, ¿no? Entonces, ese es el desafío, ¿sí? Y aquí anexo la columna de cuando empezamos a tener problemas, ¿no? Uno de los principales problemas es que nuestros periodos secos o nuestros periodos de preparto en los establos, a veces no sabemos, ¿no? Realmente las vacas cuánto tiempo están ahí. A veces puede ser que esté muy corto tiempo o que esté por muy largo tiempo. Largo tiempo me refiero a más de esos 65 días. Entonces, ¿qué comió de más? ¿De periodo seco, o sea, de los primeros 40 días o de periodo preparto? El productor tiene que poder decir, oye, ¿sabes qué? Esta vaca tiene 40, 50 días seca, entonces le toca estar en este grupo, ¿sí? Que la condición al secado, como les decía, no esté arriba de 3.25, ¿sí? La condición al parto entre 3 y 3.25. Que los partos sean, obviamente, buscamos el ideal normal de una becerra y no partos distóxicos o gemelares, ¿sí? Que no haya mal apetito en este grupo y como les decía, cuando tenemos pérdidas de condición de más de un punto, creo que tenemos que revisar algunos aspectos, ¿no? Y obviamente, cuando tenemos enfermedades metabólicas de forma clínica, hipocalcemia, cetosis, desplazamientos de abomazo, entonces algo está pasando y hay que regresar a revisar, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que está pasando en la vaca? ¿Sí? Ahora sí que el desafío es este pedacito rojo que ven ustedes aquí que sobresale. Aquí estamos hablando de los primeros días después del parto y aquí tenemos la curva de consumo de alimento y pueden ustedes ver que con nada, y créanme que con nada, nutricionalmente hablando, llenamos este espacio energético que le falta a la vaca, ¿no? O sea, tratamos de hacer todo lo posible para darle a la vaca la mejor cantidad, el mejor valor de energía en la dieta, pero es complicado, o sea, no, el consumo está limitado. La vaca viene de un rumen que vuelve a tomar su tamaño porque la becerra estaba ocupando gran parte de ese tamaño y la vaca no está arrancando en consumo como esperaríamos. Entonces, se genera un déficit energético, ¿sí? Y por estos días, ese déficit, más lo que hicimos en el preparto y en el seco, es lo que nos genera el gran tema de enfermedades metabólicas y de problemas clínicos, ¿no? Entonces, este es el tema, uno de los temas que sigue siendo muy importante de manejo, ¿no? Pero por otro lado, también tenemos un balance negativo de proteína metabolizable, ¿sí? Entonces, vean ustedes que la vaca está enfrentada a una problemática pues, doble, ¿no? Si a eso le sumamos que no había confort en el corral, que estaban apretadas, estaba lleno el corral, que el corral normalmente no tiene un tejabán para cubrirlas del sol o de la lluvia, pues entonces estamos metidos en aprietos, ¿no? Entonces vean ustedes aquí, estamos hablando de 600 gramos menos de proteína metabolizable, que la literatura menciona que hay un déficit, ¿no? En esos días. Entonces hablamos de dos, del déficit energético, que normalmente es el que
el que decimos que es el causante del problema, pero realmente tenemos también un déficit proteico y obviamente suman, ¿no?, los efectos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando y cómo le hace la vaca para tratar de controlar esta situación, tanto energética como proteica? Bueno, sabemos que bajo condiciones normales, todos los que estamos hoy aquí estamos bajo un tema homeostático, así se llama fisiológicamente, el estado en el cual no tenemos cambios bruscos fisiológicos, nuestra temperatura está normal, nuestras variables están normales, ¿no? Glucosa, insulina, ácidos grasos, todo está normal. Entonces llamamos a ese estado como un estado homeostático. Y tenemos por otro lado el estado contrario, que es el estado en el cual tenemos alteradas las variables fisiológicas por cualquier circunstancia, se nos altera todas las variables, que eso le pasa a la vaca y entramos en un proceso, se llama homeorrético, en el cual la vaca de manera orquestada, es decir, de manera pausada y tranquila, empieza a generar cambios fisiológicos para poder pasar esa caída energética y esa caída proteica de la mejor forma. Entonces, decimos que el organismo vivo, en este caso la vaca, presenta los cambios en la dinámica energética que le van a permitir pasar por ese periodo de déficit, ¿sí? Y entonces la vaca, los primeros, yo les digo, los 15 últimos días del parto, previo al parto, y los 21 días siguientes, o a lo mejor un poco más, la vaca está en estado homeorrético, ¿sí? Es decir, la vaca está alterada fisiológicamente. ¿Cuáles son los cambios que la vaca presenta en ese estado homeorrético en algunos tejidos, en algunos órganos? Tejido adiposo, lo sabemos, lo vemos, ¿no? La vaca entra en una gran cantidad de pérdida de grasa, una lipólisis, ¿sí? Fisiológicamente la vaca suprime o deprime los niveles de insulina circulante y la insulina baja permite que el cuerpo empiece a descargar niveles de grasa y la vaca entra en una lipólisis. Obviamente hay una caída en la síntesis de grasa nueva, ¿sí? Hay una caída en el consumo celular de ácidos grasos preformados y obviamente hay una caída en la reesterificación de ácidos grasos, porque la señal es, vamos a generar energía a costo de la vaca y la vaca entra en el proceso homeorrético de lipólisis, ¿no? ¿Qué pasa en el hígado? Como sabemos, el hígado es el órgano por el cual toda la maquinaria funciona, ¿no? Los nutrientes pasan por ahí y por ahí se hace la repartición de nutrientes. Entonces, vean lo que pasa en el hígado, incrementa su tamaño primeramente, incrementa su tasa de gluconeogénesis, es decir, la cantidad de glucosa que va a estar generando el hígado se incrementa drásticamente. La síntesis de proteínas se incrementa porque obviamente la vaca trae un déficit, entonces la vaca está buscando llenar ese déficit y muchas veces, o la gran mayoría, pasan por un proceso de formación de cuerpos cetónicos como consecuencia de la lipólisis tan exacerbada que hay, y entonces el hígado llega un momento en el que no puede procesar tanta grasa que le llega, y tiene dos formas el hígado de desahogar ese flujo: formación de cuerpos cetónicos que van a aparecer en sangre o acumulación en hígado, y entonces vamos a hablar de que la vaca va a presentar un cuadro de hígado graso, ¿sí? Entonces, el mecanismo más o menos, ¿sí? ¿Qué pasa en glándula mamaria? Bueno, nosotros vemos, obviamente, que la vaca empieza a producir leche y va subiendo la cantidad de leche. Entonces, la vaca incrementa el número de células secretorias de leche. Obviamente hay un mayor uso de nutrientes que están llegando a glándula mamaria y hay un abastecimiento de sangre bastante fuerte, ¿no? Normalmente, la vaca ocupa a nivel sistémico que la sangre recorra 400 veces, le dé la vuelta a la vaca para obtener los nutrientes de 1 litro de leche. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de la maquinaria que cuando vemos a una vaca, la maquinaria que implica que para 1 litro de leche el sistema haga que recorra 400 veces
la sangre para poder tomar esos nutrientes. Entonces, imagínense que la vaca empezó con 22 litros, ¿no? Y que a la semana ya va en 29 o en 30. Entonces, la vaca obviamente está en un proceso bastante complejo, ¿no? A nivel ruminal, obviamente el rumen ya se distiende porque ya no está la becerra, entonces incrementa el tamaño, incrementa su capacidad de absorción y la tasa de absorción de nutrientes. ¿Y cuál es el punto importante? Y lo vamos a ver, que bueno, el rumen viene de un proceso de tener papilas muy pequeñas y pasa a un proceso de alargamiento de papilas ruminales para incrementar esa absorción. A nivel de músculo, bueno, se incrementa la utilización de glucosa, se incrementa la síntesis de proteína y se incrementa la degradación de proteína. Ahora, nada más voy a decir algo que creo que es muy importante aquí. En glándula mamaria es el único tejido, glándula mamaria es el único tejido que no responde a las respuestas fisiológicas de insulina en todo el sistema. ¿Por qué? La naturaleza diseña a la vaca de tal manera que si este órgano, la glándula mamaria, respondiera a insulina, pues la verdad es que la respuesta en producción de leche sería muy baja, no le permitiría que llegara todo lo que se está degradando acá en hígado, principalmente glucosa, para que forme leche. Entonces, por eso decimos, oye, la vaca está en un proceso de balance negativo de energía, pero además tiene niveles de insulina bajos que le están permitiendo degradar energía como grasa, y aquí vamos a ver adelante, ¿sí? Que esa grasa, principalmente, como les decía, vean el cambio, ¿no? Aquí tienen la gráfica de consumo previa al parto, se cae. Si nosotros ponemos aquí la gráfica de déficit de proteína, va muy a la par, obviamente, se cae. Y por este lado vemos la curva de ácidos grasos no esterificados, que es parte de la grasa que está degradando la vaca. Entonces vean cómo se elevan los ácidos grasos a la vez que el consumo está hacia abajo. ¿Sí? Entonces aquí la vaca ya entró en un proceso que si no tenemos la precaución, nutricionalmente hablando, vamos a generarle a la vaca hígado graso, ¿no? Por lo que les decía. Va a una velocidad tan fuerte la degradación que el hígado está mandando todo esto a procesar. Ahorita les voy a decir, separa el ácido graso. El ácido graso es una cadena de glicerol, ¿no? Con un ácido graso pegado, son 3. Lo rompe, separa, y la cadena de glicerol va a glucosa, ¿no? La ruta metabólica para generar glucosa. Entonces, vean ustedes que esta elevación la vemos como cuerpos cetónicos en la vaca, ¿no? ¿Sí? Entonces, la glándula mamaria está recibiendo cantidades de glucosa para producir lactosa, ¿sí? Y producir leche. Entonces, vean el mecanismo fisiológico, muy interesante, pero además, pues la naturaleza lo hizo de forma perfectamente correcta, ¿no? Entonces, aquí está el ejemplo del triglicérido, ¿no? Está la cadena de glicerol con los ácidos grasos, los cuales se van a separar. Esto va a pasar a metabolismo de formación para formación de glucosa, y esto es lo que vamos a ver como ácidos grasos no esterificados, lo que vimos en la gráfica anterior como nefas. Bueno, esto nefas es en inglés, pero es ácidos grasos no esterificados. Entonces, de ahí viene la elevación que hay, ¿no? Por la degradación de grasa. Bueno, entonces, conociendo este punto fisiológico, nosotros tenemos una disminución de consumo entre el día -10 y el día -1 antes del parto. Ya vimos en la gráfica que por naturaleza la vaca deprime el consumo, ¿sí? Y entonces vemos que el exceso de energía afecta negativamente ese periodo. Entonces, eso creo que nos da la pauta para entender por qué no es bueno sobrealimentar a la vaca desde el seco. Porque este proceso fisiológico lo va a realizar la vaca con mucha energía o poca energía que haya pasado, lo va a pasar, ¿no? Entonces, lo que nos conviene es que no haya una elevación fuerte de ácidos grasos no esterificados, ¿sí? Y que el hígado no entre en un proceso de estrés oxidativo por la cantidad de grasa que le está llegando. Normalmente,
se sabe por investigaciones que el 35 al 40% de las vacas pasan por un proceso de hígado graso después del parto. Entonces, el hígado graso, si es severo, la vaca se nos va a ir a rastro. Si es leve, lo vamos a poder controlar y vamos a poder ayudar a la vaca a salir, pero vean ustedes, el 40% de las vacas que paren van a pasar por un proceso complicado, ¿no? Entonces, ¿qué debemos cuidar? Bueno, la sobrealimentación de energía durante el periodo seco tiene efectos significativos en el metabolismo alrededor del parto que se van a notar en el momento del parto. Entonces, ¿cómo podemos prepararnos? Hay que monitorear, hay que evaluar para que podamos tomar decisiones. ¿Y qué tenemos que evaluar? Niveles de beta-hidroxibutirato, que es un cuerpo cetónico, niveles de calcio en sangre, ¿sí? Y pudiéramos evaluar ácidos grasos no esterificados, pues sería bastante interesante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con las vacas que se sobrealimentan en el periodo seco o en el preparto? Principalmente depositan grasa en la parte abdominal, se vuelven por un periodo de tiempo resistentes a la insulina previo al parto. La resistencia a la insulina en la vaca posparto es, obviamente, como les decía, una respuesta fisiológica de la vaca, pero previo al parto no buscamos que la vaca se haga resistente a insulina. Y nosotros no colaboramos en nada para esta resistencia si damos dietas altas en energía. Niveles de ácidos grasos no esterificados y beta-hidroxibutirato en sangre, buscamos que no se eleven, pero estas vacas sobrealimentadas o vacas gordas van a tener elevados estos parámetros, va a haber triglicéridos en hígado en cantidades altas. Obviamente esta va a ser una vaca que va a perder mucha condición corporal al parto, es decir, se va a degradar muy rápido, esa es una característica principal. Va a pasar por un proceso de inflamación crónica, ¿sí? Y obviamente va a entrar en problemas de salud al parto. ¿Por qué? Porque va a deprimir el consumo más de lo normal. Obviamente el consumo energético es menor, va a haber menor producción de leche, menor reproducción y por lo tanto menor rentabilidad de esas vacas que lleguen gordas al parto, ¿no? Entonces, como pueden ver, es toda una cadena de eventos que debemos tratar de evitar, ¿no? Ahora, ¿cómo debemos buscar minimizar el balance negativo de energía y de proteína que ya platicamos? ¿Sí? Entonces, tenemos que buscar que el nivel sea adecuado de consumo antes del parto, ¿sí? ¿Para qué? Para motivar una buena función inmune, una menor cantidad de enfermedades metabólicas, principalmente cetosis, un buen inicio en la producción de leche y un buen consumo, ¿no? Ahora, es muy común escuchar esto en el medio, ¿no? Dicen, oye, vamos a maximizar el consumo de las vacas preparto. Y eso, créanme que es muy complicado. Entonces, creo que el acercamiento correcto debería ser, oye, ¿cómo minimizamos la disminución del consumo de alimento? Entonces, el enfoque cambia, ¿no? Porque cuando buscamos maximizar nutricionalmente, ¿qué hacemos? Le ponemos más, ¿no? Y entonces caemos en el proceso de meter más energía, meter más proteína al sistema y eso no ayuda a la vaca. Entonces, lo que debemos buscar es cómo minimizar ese consumo, ¿no? Esa caída en el consumo. Ahora, ¿cuál es una de las principales causas de todo lo que les acabo de platicar? Esta cantidad de glucosa, esto es días antes del parto y días después, ¿sí? La comida abastece esta cantidad de glucosa y posteriormente el día del parto le falta glucosa a la vaca. ¿Sí? Todo lo que la vaca consume va a terminar en glucosa, es obviamente la característica de un rumiante. A diferencia de un monogástrico, el rumiante vive de su gluconeogénesis, es decir, el hígado tiene que estar formando glucosa, no la absorbe en intestino, ¿no? Porque hay un rumen que produce ácidos grasos volátiles y el monogástrico no, el pollo y el cerdo, todo lo que consumen lo degradan en intestino se hace la absorción de glucosa. La vaca no, la vaca vive de este proceso de glucosa que tiene que generar a partir de ácido propiónico principalmente, de algunos aminoácidos corporales y de la grasa como se los
se los mostré, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los puntos claves en el manejo? Bueno, aquí les pongo uno de los que es más importante, el tema de papilas ruminales, ¿sí? Durante la etapa de transición, el rumen debe ser estimulado con dietas altas en energía para estimular la elongación y dequeratinización de esas papilas. Entonces, aquí estamos hablando ya de periodo fresco, ¿sí? Para que estas papilas vuelvan a arrancar. Como pueden ver, así termina una papila al final de la gestación y 8 semanas después de la lactancia, vean ustedes que es un cambio significativo. Entonces, el consumo de energía después del parto permite que haya estos cambios y además que crezca, obviamente, la flora microbiana en el rumen, ¿no? La flora que nos va a ayudar a degradar con mayor eficiencia todo lo que le damos. Ahora, este es el cuadro, ¿no? En resumen, de todo lo que conlleva un mal manejo nutricional y la respuesta en salud de la vaca. Y como pueden ver ustedes, es una compleja interrelación de procesos, ¿no? Pero aquí les pongo en color lo que creo que es más importante y que son los pilares de salud de la vaca en transición. El proceso de inmunosupresión natural en la vaca. ¿Por qué? Porque si no fuera natural en la vaca no llegaría a término en el periodo de gestación, porque la becerra manda señales inmunológicas y el cuerpo de la vaca identificaría esto como negativo y entonces haría que la vaca abortara previo al periodo de término. Luego, fiebre de leche, ¿no? El movimiento de calcio, que está altamente relacionado con el cuidado de los minerales que estemos dando a nivel de preparto, ¿no? Y el balance negativo de energía. Y como pueden ver, todas las enfermedades que vemos en el posparto están relacionadas o interrelacionadas de alguna manera u otra. Principalmente hablamos de balance negativo de energía, cetosis, disfunción ovárica, desplazamiento de abomazo. Obviamente eso lleva a desórdenes reproductivos y eso va a terminar en desecho. Fiebre de leche, retención de placenta, metritis, ¿sí? Que también va a terminar en desórdenes reproductivos y en desecho. Y la depresión del sistema inmune, mastitis, retención de placenta, metritis, mastitis lleva a algunas vacas a muerte y también a desecho. Entonces, pues todo el mecanismo está perfectamente interrelacionado para que nosotros podamos hacer algo por la vaca, ¿no? Entonces, es el mecanismo general, ¿no? Y todo esto es porque hay estrés durante el periodo de transición, ¿no? Y entonces eso hace que haya cambios en el requerimiento de nutrientes, como les decía, los de glucosa se incrementan, aminoácidos, para apoyar el desarrollo del feto. Por eso la gráfica que les mostré desde un inicio, la curva de déficit, ese déficit o movilización, la vaca lo empieza a hacer aproximadamente 15 días antes del parto. Y entonces la vaca ya está moviendo grasa y la vaca ya está moviendo proteína para poder terminar de desarrollar a la becerra. Como todos sabemos, la becerra crece en el último tercio de gestación, no crece mucho en el primero ni en el segundo, crece en el último tercio de la gestación. Y obviamente la secreción y síntesis de leche se incrementa y por lo tanto hay demanda de energía, proteína y calcio, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Ese balance negativo reduce la formación de anticuerpos y la función de neutrófilos, que son las principales células del sistema inmune. Los ácidos grasos no esterificados se elevan, lo cual compromete la función de linfocitos, ¿sí? Cetosis daña la función también de los neutrófilos. Condición corporal altera la producción de citocinas y reduce la función de linfocitos. Y la deficiencia de micronutrientes, vitaminas y minerales incrementan la susceptibilidad de enfermedades y por lo tanto se hace una cascada ahí con sistema inmune. Entonces, todo este cambio metabólico lo pasa la vaca en un periodo, como les decía, de 21 días antes y 21 días después. A nivel de becerra, ¿qué está pasando? La vaca le manda toda la cantidad de glucosa a la becerra y todos los aminoácidos a la becerra para que termine de formarse. ¿Sí? La captación de estos nutrientes a nivel de útero son del 46% para glucosa y son
del 72% para aminoácidos. Y como pueden ver, estamos hablando de casi 1,5 kilos de glucosa en el último periodo de gestación de la vaca para que la becerra termine de nutrirse, ¿no? Entonces, hablamos automáticamente que después del parto, ¿sí?, la glucosa se incrementa 2.7 veces más, los aminoácidos 2 veces más, los ácidos grasos 4.5 veces más y la energía total 3 veces más, ¿no? Aquí ya estamos hablando del periodo posparto y de la gráfica en su plena expresión en la parte roja, ¿no? ¿Sí? Entonces, balance negativo de energía estimado de 15 a 20 megacalorías por día, y por eso les decía, no hay con qué llenarla, nutricionalmente no tenemos herramientas para poder abastecer ese déficit energético, y balance negativo de proteína de 600 a 800 gramos, ¿sí? Eso todavía lo podemos manejar un poquito, pero es una cantidad bastante fuerte de nutrientes, ¿no? Ahora, sobre la parte reproductiva, ¿qué es lo que está pasando? Niveles altos de ácidos grasos no esterificados y beta-hidroxibutirato incrementan retención de placenta y otras enfermedades. Se disminuye del 13 al 20% el riesgo de preñez al primer servicio, ¿sí? Se incrementa el riesgo de metritis 1.9 veces, el riesgo de retención 1.7 veces y el riesgo de preñez disminuye 23%, lo cual nos incrementa los tiempos para inseminar, ¿no? Para lograr tener preñada la vaca, ¿no? Entonces, como pueden ver, hay un impacto bastante negativo. Bueno, esto es la parte del hígado que ya se las expliqué. La verdad es que creo que tenemos que trabajar para mantener la salud del hígado de la vaca, y la razón es todo esto, ¿no? Es decir, si hay grasos esterificados, ácidos grasos esterificados altos, se incrementa la oxidación de lípidos para abastecer energía, pero lo primero que pasa es que el hígado se llena de especies reactivas de oxígeno o un proceso de estrés oxidativo, lo cual obviamente va a mermar su capacidad. Y a grandes rasgos, un hígado saludable incrementa la cantidad de gluconeogénesis, y hay una forma de medirlo en laboratorio. Hay una muestra de sangre que nos pueden medir este marcador de cómo está el hígado en salud, y por lo tanto entiendo que no es muy barato, pero de repente alguna que otra vaca nos puede servir de guía para saber cómo se está manejando esto, ¿no? Entonces, aquí resaltar algo muy importante. Entonces, tenemos un consumo de materia seca disminuida en las previa al parto 2 semanas, ¿sí? Recordar que hay una función inmunológica también disminuida, pero algo muy importante, la inflamación uterina pues está en su máxima expresión los primeros 6 días, 7 días, ¿no? Después del parto. Y entonces tenemos que buscar que esta inflamación, si hay inflamación en útero, hay inflamación en hígado, ¿sí? Entonces es una forma de poder decir, oye, si la vaca pasa de un proceso normal de parto a una retención y luego a una metritis y se complica, entonces el hígado no está en la mejor condición de abastecer nutrientes, ¿sale? Y entonces, qué es la herramienta que tenemos nosotros para poder ayudar a la vaca? El consumo de alimento. Esa es la gran herramienta, no es la producción de leche en el posparto, no es ningún otro parámetro más que el consumo de alimento. Si nosotros vemos que la transición está pasando por un buen consumo de alimento, las cosas van bien. El consumo de alimento después del parto debe ir en esta dirección. No puede ir de aquí para abajo y luego subir, o de aquí recto y luego subir. La dirección del consumo tiene que ser así. Entonces, es una herramienta que nos puede ayudar a tratar de identificar cómo va pasando la vaca por ese proceso. Entonces, algunos lineamientos nutricionales para la transición. Periodo seco de 1.30 a 1.39 megacalorías por kilo, con niveles de almidón del 13 al 14%, niveles de proteína del 11 al 13 en vacas y del 13 al 15 en vaquillas.
En el periodo de preparto, 1.4 a 1.45, ¿sí? Entre 16 y 18% de almidón, 12 a 14 de proteína. Hay que utilizar un poquito de proteína de sobrepaso para abastecer proteína metabolizable. Si hay forma de utilizar aminoácidos, hay que balancearlos. Un perfil mineral bien formulado y cuidar las relaciones calcio-magnesio, potasio, magnesio, calcio y sodio, ¿sí? Y obviamente no descuidar la cantidad de vitaminas A, D, E y minerales traza, que desde mi perspectiva deben ser al día de hoy orgánicos, ¿no? Ya no deberíamos estar batallando en decidir si son sulfatos o son fuentes orgánicas. Creo que, Manuel, ¿andamos bien en tiempo o cómo andamos? Ya estoy sobre, dame 2 minutos. Entonces voy a pasar rápido las diapositivas, ¿sí? Algunos aditivos, algunos nutricionales, bueno, colina protegida, propionato de cromo, biotina, como les decía, minerales traza orgánicos, otros monensina, productos de levaduras, capsicum, es un aditivo desde mi punto de vista novedoso que nos ayuda mucho en tema de preparto. Voy a pasar rápido esto, son algunas enfermedades y su relación con reproducción, ¿sí? Entonces me voy a ir un poquito más rápido para no quitarle tiempo al doctor Olmos, que ya nos está esperando. ¿Cómo afecta cetosis la parte reproductiva al primer servicio? ¿Sí? Sin cetosis, vean ustedes cómo impacta el concepto de cetosis, ¿sí? Algo muy importante y básicamente para detener, es importante trabajar dietas aniónicas en preparto y la razón es esta, ¿sí? Vean cómo se mueve el nivel de calcio en vacas que fueron tratadas, ven la línea naranja, en vacas no tratadas, la línea azul, ¿sí? Vean la parte de salud con dietas aniónicas, es menor, la incidencia de problemas de salud, la producción de leche es mayor. Obviamente aquí pongo multíparas y primíparas. Vacas primíparas o vaquillas a vacas, no es necesario darles dieta aniónica, la respuesta es así, no hay respuesta en leche, pero en vacas sí hay respuesta en leche, entonces obviamente un buen manejo nos va a llevar a más leche. La misma dieta aniónica disminuye los días a primer servicio, ¿sí? No en vaquillas, como les decía, ahí no hay impacto, ¿sí? La tasa de preñez y bueno, al final una dieta bien trabajada aniónica en el preparto nos permite incrementar la producción de leche, ¿sí? Aquí están las curvas sin ningún problema, con un problema o con dos o más, y obviamente esto genera caídas en la producción de leche. Me voy a brincar estos pasos, algunos puntos ya como conclusiones, ¿sí? Ya lo platicamos, hay que monitorear siempre esos corrales, ¿sí? Hay que evitar el estrés de las vacas, el amontonamiento, hay que dar minerales de forma correcta. Y bueno, la realidad es que la prevención es la clave, entonces tenemos que estar preparados para eso. Y muchas gracias. Espero que pueda ser, que haya sido de su interés este tema. No sé si hay tiempo para algunas preguntas, Mauricio. Gracias, maestro. Bastante factores a considerar y mejorar. Sí, el auditorio nos pone varias preguntas. Tenemos tiempo para 2. Sí. La primera, ¿recomienda adicionar gluconogénicos en la premezcla al preparto y el difosfato de tiamina? ¿Es buena herramienta? Gluconeogénico, sin duda. Y yo me inclino por el uso de propilenglicol, si es en polvo, si es líquido. Si es líquido, medio litro de 3 a 5 días previo al parto o al momento del parto, un día después del parto. Si es polvo, debe estar incluido en la ración de vacas preparto, ¿sí? Pero nuevamente, acuérdense, lo que hagamos de ayuda, energéticamente hablando, le sirve a la vaca, pero no vamos a satisfacer la demanda que tiene la vaca en ese momento. Entonces, hay productores que me dicen, oye, yo pongo este producto y no veo respuesta. Claro, o sea, no es para ver respuesta, es un tema de ayudar a la vaca. Entonces, gluconeogénico sin duda, difosfato de tiamina puede ser interesante. La verdad es que
las cantidades son pequeñas, es un cofactor de metabolismo energético, entonces yo me inclinaría en este momento por decirles vámonos por el tema de gluconeogénicos de forma más fuerte. No sé, Mauricio, la otra. ¿Cuáles son los costos económicos? Los costos económicos que tienen por problemas metabólicos que se tienen por problemas metabólicos, ¿ok? ¿Cuáles son los costos económicos que se tienen por problemas metabólicos que se pueden presentar en vacas recién paridas? Ok, el costo, el último artículo publicado el año pasado son $595 de costos por enfermedades metabólicas en las vacas, ¿no? Es decir, una transición mal llevada nos está de antemano haciendo perder cerca de 10,000 pesos, ¿no? Si tuvo una enfermedad, si tiene dos o más, se complicó el panorama y esos $595 se quedaron atrás, ¿no? Entonces, otra vez, la atención es para estos grupos. Cuando la vaca ya está dando leche es difícil, ¿no? Que demos más, ¿no? Es decir, que busquemos, oye, voy a subir la leche cuando las vacas tienen 120 días. Eso no se puede. La leche se trabaja aquí, no se trabaja más adelante. Ese es el mensaje general. Adelante, Mauricio, ¿listo? No, gracias, maestro, por su ponencia. Lo invitamos a pasar al área de entrega de reconocimientos. Claro.